Una de muchas marchas que hemos vivido probablemente durante los últimos 5 años o más, en que la situación termina en desmanes. Y este último tiempo, justamente, estas últimas semanas incluso, hemos visto situaciones complejas como el conflicto en Chiloé, como la violencia que se desató en el 21 de mayo en Valparaíso, también ahora con esta aparición explosiva, ¿cierto?, de los estudiantes secundarios y universitarios. Bueno, pero todo esto debe tener alguna explicación, y para buscar esa explicación estamos ahora en entrevistas con el Canal 24 con Mauro Basaure, sociólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, también investigador del Centro de Conflictos y Cohesión Social. ¿Cómo estás, Mauro? Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Muy bien, gracias por la invitación, Felipe. Bien, a ver, ha sido un repaso de lo último que hemos vivido en cuanto a conflicto social, y pareciera, la impresión por lo menos que da a través de los comentarios que nos llegan a través de redes sociales, de lo que uno mismo ve y percibe también en la sociedad, de que estamos un poco con los sentimientos a flor de piel, un poco como que cualquier chispa enciende un conflicto social muy grande, como fue el caso, por ejemplo, de Chiloé, como el caso de los estudiantes ahora, que prácticamente sin necesidad de que hubiese una chispa, sino que ellos mismos explotan en una ofensiva comunicacional y estudiantil que pretende involucrar directamente al gobierno. Y ni hablar del 21 de mayo, que fue, paradójicamente, el 21 de mayo tiene que ser un momento republicano de orden, de hacer un análisis del año, de hacer un análisis de lo que se viene, y definitivamente termina siendo uno del 21 de mayo más crítico desde el punto de vista de la violencia con una persona muerta. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de todo esto? ¿De dónde nace este aparente rabia que existe en la gente para manifestarse? Bueno, lo que estamos viviendo sin duda en los últimos años es una sociedad distinta que se manifiesta, entre otras cosas, a través de una ola de manifestaciones, de movimientos sociales, de demostraciones de protesta, etcétera, etcétera, que son de orden muy distinto. Una de las cosas que hacen y que cumplen los medios de comunicación como tarea, digamos, es darnos informaciones globales, de manera que aparentemente se nos presentan como si fuesen parte de un mismo fenómeno, y en parte lo son. Es una sociedad cambiante, con muchas demandas, con muchas formas de expresarse empoderada. Lo de hoy día, por ejemplo, es un claro desafío a la autoridad. Esa es la novedad del movimiento, de la demostración de hoy día. Pero es muy distinto lo que pasó en Chiloé, porque aquí tiene raíces distintas, la forma de manifestarse es distinta, el carácter simbólico, por ejemplo, de la toma de carreteras, en gran medida se justifica porque la tarea, el primer objetivo es llamar la atención de un país que está muy centralizado en Santiago, donde tiene un carácter estratégico, algo así como la toma de carreteras, que lo hemos visto en ese tipo de movimientos, lo vimos en Aysén también, sí, y también. Que yo partiría diciendo claramente respecto de las imágenes que estamos viendo con lo que pasó hoy día, los carabineros, etcétera, etcétera, lo que pasó el 21 de mayo, la muerte de este trabajador, es que se trata de situaciones bien distintas, que violencia no es lo mismo que un acto de fuerza o que el empoderamiento de la ciudadanía, que son muy distintos. Todas estas cosas confluyen y nos dan una imagen muy global, pero que es importante mantenerlas separadas. Lo que pasa en Chiloé más me parece una demostración de fuerza que de violencia, por ejemplo. ¿Ya? Una toma de una carretera no es necesariamente violenta. Puede terminar, pero su intención no es. Aquí hoy día vemos grupos de personas, de jóvenes, que su intención expresiva, incluso sin objetivos políticos, adosados a las marchas, ¿ya? Que tienen objetivos también pacíficos, que digo, su novedad era básicamente desafiar a la autoridad, tiene un objetivo distinto, que es básicamente acometer violencia contra la propiedad privada, contra carabineros, contra las personas. Claro, hay un aspecto que probablemente sean distintas, que es desde el punto de vista de la violencia. La violencia también tiene una concepción distinta a la explosividad de las protestas, pero sí probablemente coinciden en ese aspecto, justamente de la explosividad, o sea que muy poco puede gatillar un conflicto muy grande. ¿Cuál es la explicación detrás de eso? Bueno, hay sin duda lo que en sociología se llama el efecto de escalamiento, ¿no? Hay también involucrado lo que uno puede llamar una especie como de aprendizaje colectivo, es decir, que se establecen determinadas formas como las formas de protesta, ¿ya? Así como en dictadura, yo siempre recuerdo, la concentración era un repertorio de acción típico,
Parque O'Higgins, la bandera, etcétera, más que la marcha incluso. ¿Ya? Hoy día es la marcha, y la marcha se presta mucho para este tipo de actos de violencia, de el involucramiento de otros grupos con otros tipos de intereses distintos a los de los estudiantes muchas veces. De manera que, y bueno, el efecto de aprendizaje se produce y tú ves que a veces espontáneamente en un grupo de personas que están esperando un bus también recurren a la toma de la calle o a una marcha espontánea, etcétera. Es decir, se instalan, yo diría, formas o prácticas que son las que la gente entiende como efectivamente las que producen un efecto mediático, las que efectivamente llaman la atención, las que tienen o cumplen con el objetivo de poner un tema sobre la mesa. Uh-huh. Y hoy día son básicamente las que vemos cotidianamente en los medios, ¿no? La marcha. Claro, ahora esa explosividad, digamos, esa violencia que muchas veces se ve en las calles, no necesariamente, sí, tal vez tiene que ver con el tema de posicionar el tema desde el punto de vista mediático, pero no necesariamente significa un avance sustancial en lo que es el territorio de ellos. Sin duda que no. ¿Cuál es el análisis que ustedes han podido ver desde dentro de los movimientos sociales respecto a eso? Mira, un caso bien particular que es a partir de una encuesta que hicimos en el COES, en el Centro de Estudio de Cohesión Social, es que las personas perciben que el movimiento mapuche es un movimiento violento. Es decir, cuando se asocia a movimiento o se les plantea la pregunta por qué movimiento es violento en Chile, inmediatamente se les viene a la cabeza el movimiento o el conflicto mapuche. Conflicto. Y sin embargo, al mismo tiempo, las personas dicen que ese conflicto no tiene ninguna relevancia para sus vidas cotidianas, a diferencia del de salud y educación, donde sí entienden que hay un vínculo personal con ellos. ¿Qué pasa? Es decir, tú puedes tener un movimiento mapuche que puede radicalizar incluso sus actos de violencia, ¿ya? El conflicto puede escalar y eso no hace que se muevan un ápice en su demanda. Tienes toda la razón. La cuestión del cómo llevar esta demanda, cómo conducirla en el ámbito de lo público, está a veces poco relacionada con la demanda misma. Es decir, no hay necesariamente una relación entre la acción colectiva y el avance en una demanda. Eso se ha visto también en el movimiento estudiantil, ¿eh? O sea, claro, ¿no? Y ahí hay un análisis súper interesante desde el punto de vista de que, tú lo mencionabas, hay un grupo que es el grupo que se manifiesta, y hay otro grupo que es la ciudadanía. Me imagino que, bueno, tú me contarás cuáles han sido los análisis que ustedes han hecho al respecto, pero que cuando una manifestación pasa a ser tal vez demasiado violenta o atenta contra la propia ciudadanía, me imagino que pierde también en imagen, o pierde tal vez empoderamiento, o pierde legitimidad frente a la ciudadanía también. ¿Cómo han visto eso, por ejemplo, ustedes con algunos movimientos actuales, estudiantil, por ejemplo? Yo creo que el movimiento estudiantil se caracterizó por haber establecido una novedad en el modo de movilización. En el 2011 vimos una cantidad de expresiones de movilización no violentas, como la maratón en torno a la moneda, el thriller y otros, que hicieron que, por decirlo de una manera gráfica, la abuela que estaba en contra de los movimientos de corte conservador de pronto dijera, mira, estos muchachos tienen razón. Efectivamente, yo creo que el hecho de que ese movimiento estudiantil de 2011 se haya establecido como el gran movimiento de este país y las personas hayan entendido que el gran conflicto de este país era el educacional, porque eso del 2011, después se diluye un poco eso, pero en 2011 todo el mundo en Chile decía el gran conflicto de este país es el estudiantil, y eso coincidía efectivamente con el movimiento que teníamos en la calle. ¿Qué está pasando hoy día? Yo la lectura que hago del movimiento estudiantil hoy día es que ya transcurrido varios años, este movimiento que tenemos hoy día, escuchaba hace poco a un dirigente, se hace heredero del movimiento del 2011 y entiende que tiene que innovar. ¿Ya? Lo que ocurrió en la toma de la moneda, o el intento de tomarse la moneda, por de alguna manera decirlo así, lo que ocurrió hoy día son dos formas, si tú te das cuenta, de innovar en las formas, un poco, digo, haciéndose heredero del movimiento del 2011. La cuestión está, claro, es que para innovar, una cosa que tienen que hacer es no hacer lo mismo, pero recurrir a formas que no están establecidas. Lo de la moneda es efectivamente un acto casi performativo.
Lo de hoy día es el desafío de la autoridad y esa fue la novedad de hoy día. Lo que pasa es que, claro, en ese proceso se vincula todo lo que ya es tradicional, a saber, la violencia, el encapuchado, etcétera. Pero no es la característica de lo que pasó hoy día. Lo propio de lo que pasó hoy día, repito, es la novedad que es heredera del tipo de motivo que estaba detrás del 2011. Es decir, innovar también en la forma, no solamente en plantear el tema de la reforma educacional. Quería hacerte una pregunta porque hay algo que, bueno, en lo personal me ha llamado mucho la atención, que tiene que ver con muchas protestas sociales del último tiempo, a ver, esta es una impresión súper personal, pero sí le podría refrendar con muchos comentarios. Nosotros revisamos redes sociales siempre y las redes sociales también son una señal, digamos, de algo que es bastante más profundo, que tiene que ver con mucha violencia verbal, mucha violencia física, como se ha visto en las calles, por ejemplo, y eso da cuenta de una señal de algo que está mucho más profundo, que tal vez tiene que ver con una rabia o tal vez un enojo con algo que está haciéndonos enojar, en el que nos está llevando a tirarle piedra a carabineros, a golpearlo, etcétera. La protesta de hoy día, 32 carabineros heridos, por ejemplo. Y me voy a amarrar también de las palabras del general director de Carabineros, Bruno Villalobos, cuando fue el 21 de mayo y emitieron una declaración. Hay una frase que me llamó mucho la atención. Dice... el país es el que falla, dice. Las familias que no ejercen su rol de autoridad para frenar a estos individuos le perdieron el respeto a la vida. Estos individuos que le perdieron el respeto a la vida. Me llama mucho eso la atención, porque es justamente un poco lo que ve uno representado no solamente en las redes sociales, con comentarios de repente muy ofensivos, sin argumento, sino que también se representa en la calle, es lo que uno ve, y uno va juntando piezas de este puzzle y va diciendo, bueno, tal vez el general director de Carabineros no dijo algo tan alejado de la realidad. Hay jóvenes que parece que están perdiéndole este respeto a la vida y si uno le ve las imágenes a ese carabinero que le pegaron así un piedrazo en la cabeza, ¿qué está pasando con eso? ¿Usted ha hecho un análisis desde el punto de vista de si efectivamente la protesta en la calle se ha vuelto mucho más violenta, tanto sí que da lo mismo lo que le pase al otro con tal de yo justificar lo que estoy pidiendo? Sí. La pregunta es extremadamente compleja y muy interesante. Si uno lo analiza desde el punto de vista internacional, ¿ya? Chile es un país relativamente poco conflictivo. Es decir, hay un índice de paz global que nos muestra que funciona como un semáforo, que va del verde más oscuro al rojo. Rojo, tú vas a encontrar a Irak y a los países nórdicos en el verde más oscuro. Nosotros estamos siempre en el verde oscuro y en el verde claro. ¿Ya? Para decirte así como gráficamente de qué se trata, decir que comparativamente con otros países somos un país pacífico, no violento, y en todos los indicadores, salvo el hecho de que hay mucha arma dando vuelta por ahí, que hay mucho encarcelamiento en esta ciudad, en este país, que es un índice de violencia sin duda, somos un país poco violento. Ahora, a nivel de percepción, nos percibimos como extremadamente violentos. Hay una especie de paradoja entre lo que nosotros creemos que somos y lo que en realidad, desde el punto de vista objetivo, comparativamente somos. Ese índice te permite mirar los últimos 5 o 6 años. Y en general Chile ha transitado desde el color verde oscuro, por decirlo de alguna manera, al color verde claro. Y eso yo creo que a propósito de esta ola de movilizaciones, pero no ha subido los índices, por ejemplo, de que existan efectivamente violencia del tipo que muera mucha gente en estas movilizaciones, etcétera. Eso por un lado, es decir, hay que dejar claro que no estamos en una situación de crisis o algo por el estilo. Más allá de los números, yo creo que efectivamente estamos en un momento que uno podría llamarle conceptualmente de una cierta desafío a la autoridad, por no llamarle directamente anarquista, un momento anarquista en la historia. Claro. Hay momentos donde la autoridad tiene más o no legitimidad, su carisma sobre nosotros es más o menos fuerte. Yo creo que muchos elementos simbólicos, culturales que han ocurrido en los últimos años, del tipo la debacle que ha tenido en imagen la Iglesia Católica. Por ejemplo, sí. Que siempre ha sido una de los pilares de la autoridad, no solamente en Chile, en muchas sociedades. Y que ha sido también un referente fundamental para gran parte del sistema político chileno, desde la democracia cristiana hasta la derecha fundamentalmente. Toda la delegitimación del sistema político, todos los hechos de corrupción, hacen también que se te forme un cóctel, digamos, de
pérdida de respeto a la autoridad. Es decir, la autoridad misma muestra que en realidad son, entre comillas, iguales a nosotros, o peores que nosotros, porque eso además son corruptos, delincuentes, etcétera. Tú tienes una situación donde efectivamente no es que los jóvenes le hayan perdido el miedo a la vida, lo que sí es que le han perdido el miedo a la autoridad. Y yo creo que la marcha de hoy día, esta marcha sin autorización consciente, es un acto de desobediencia civil, así se llama. Es decir, nosotros sabemos que estamos en contra de la ley, pero tenemos un derecho que es superior, a saber, manifestarnos por algo que es un derecho humano, que es la educación. Es decir, ponerse por sobre la autoridad es una cosa que ha ocurrido poco en Chile. La última vez que ocurrió, que yo tengo memoria, es cuando la gente llamó a pasar por debajo del metro. También fue un acto de desobediencia civil, es decir, conscientemente tú acometes algo contra la ley y sabes que después te va a llegar la ley encima. Sí, eso fue lo que ocurrió hoy día. Y eso dentro de un clima, no es casual que empiece a ocurrir ese tipo de actos. Sí, y tú tocaste un tema muy interesante, y es que en el fondo, ¿no será que toda esta crisis política, la falta de institucionalidad, los casos de corrupción, la fragilidad de la autoridad en estos momentos frente a sus decisiones, no estarán gatillando eso, la posibilidad de que emerjan más grupos, más gente dispuesta a jugársela, a manifestarse en contra del poder? Es un escenario que no creo que haya que ver con tan buenos ojos. Es decir, hay que separar el empoderamiento de la sociedad civil por vías institucionales, a saber, partidos políticos, nuevos movimientos, o no institucionales como movimientos sociales, regionales, por ejemplo, los que hemos visto, indígenas incluso, y una manifestación inorgánica que se manifiesta a través de la violencia, fundamentalmente, y que efectivamente puede tener presencia o acrecentar su presencia en los próximos años, producto de lo que digo, es decir, una falta de legitimidad de la institucionalidad política, es decir, aquella que democráticamente está encargada de canalizar los conflictos. No hay sociedades sin conflictos. Las sociedades sanas tienen conflictos. Las sociedades sanas, sin embargo, tienen también los mecanismos para enfrentar los conflictos de manera no violenta. De manera que la violencia, finalmente, si tú quieres una explicación, ocurre o debiese ocurrir ahí donde esos canales están cerrados. Y es posible que la gente hoy día crea que los canales de transformación de la sociedad, dado este sistema político, ¿ya?, dado esta colusión entre política y economía, o mercado, o empresas, etcétera, en realidad no da garantía alguna de que se vayan a realizar las transformaciones que se les prometió, si estamos en un periodo, digamos, de realización de reformas que fueron parte importante de la conciencia política de la ciudadanía en los últimos años. Mira, justo hoy la presidenta Bachelet, en el marco del Congreso de la Democracia Cristiana de América, dijo una frase súper interesante, también buena para analizar justamente en el marco de esta entrevista. Dijo: hemos evitado grandes explosiones sociales como nueva mayoría. ¿Estás de acuerdo con la frase? Sí y no. Sí, no, porque en un primer momento efectivamente la nueva mayoría logró canalizar gran parte de las movilizaciones sociales del 2011. Prueba de ello es que personeros importantes de esas movilizaciones están en el gobierno a través del Partido Comunista, Camila Vallejos y otros. Hay representación política también de parte de otros dirigentes del movimiento estudiantil que, en fin, no son nueva mayoría, pero que sí efectivamente están en diálogo con ellas. Y hay una institucionalidad que se logró establecer, ¿ya? ¿Qué pasa en un contexto de un tribunal constitucional que pone trabas a la reforma laboral, de una reforma educacional que no es claro en cuál es el camino que está tomando? Los estudiantes además reclaman la poca participación de ellos en la construcción de esas reformas, que es distinta a la demanda original por la reforma. Hay un primer momento de la demanda por la reforma y hay un segundo momento que es la demanda por participar en la reforma. En ese contexto no estoy tan seguro que sea tan cierta la frase que se dijo respecto, yo creo, de la democracia cristiana, ¿no? La democracia cristiana ha ayudado a tener este rol, digamos, catalizador.
Yo creo que más bien todo lo que ocurre a partir de los hechos que afectaron a la presidenta Bachelet y su entorno familiar, y todo lo que hemos conocido más bien apunta en la dirección contraria. Es decir, la pérdida, decía, de la autoridad y con ello la legitimidad que tienen las instituciones en general. Pero yo no quiero ser tan pesimista. Las encuestas muestran también que preguntar a las personas por los valores como la democracia, como la igualdad y otros valores importantes para nuestras sociedades modernas, son extremadamente buenos los valores, es decir, sobre el 80%, rechazo a las dictaduras o a soluciones autoritarias que finalmente serían las salidas a crisis políticas, ¿no? Son en general bastante rechazadas por la ciudadanía. Ahora, la crítica está en cómo esos valores están siendo institucionalizados en este gobierno, en el gobierno pasado, en este sistema económico, etcétera. Ahí hay un problema más bien de personas concretas más que por las ideas generales. Yo creo que ahí hay que ser más o menos optimista respecto de lo que está pasando. Mauro, te quería preguntar lo último. Yo sé que es una bola de cristal, digamos, habría que tener una bola de cristal para saber lo que va a pasar. Pero ustedes han analizado dentro del Centro de Estudio de Conflicto algún conflicto que se esté gestando que pudiese explotar durante los próximos meses. Nosotros manejamos ciertas hipótesis en general, ¿no? Claro, es posible saberlo, pero me imagino que tienen alguna visión de qué podría pasar, tal vez. Sí, tenemos algunas pistas, ¿no? Claro. Si tú al escenario actual le introduces algo que está cada vez más presente en la conciencia ciudadana, saber que, por ejemplo, una crisis de crecimiento podría potencialmente frenar esta idea de movilidad social que está muy presente en el chileno, ¿ya? Esta idea de que, bueno, finalmente es una sociedad extremadamente desigual, lo sé, es difícil, hay que trabajar mucho, etcétera, pero yo sé que igual al cabo de 10 años voy a estar mejor, mis hijos van a estar mejor. Si tú a eso le pones un freno, ya sea por crisis económica u otros factores, tú tienes una situación compleja, en el sentido de que ya no puedes vender la idea de que si tú te esfuerzas individualmente, ¿qué es lo que la mayoría de los chilenos hace finalmente? La mayoría de los chilenos no está involucrado en la acción colectiva, eso hay que tenerlo súper claro. Es decir, lo que vemos en la marcha son minorías. Están viendo que el tema de la economía, la percepción de las personas es algo fundamental para lo que viene. Es fundamental. Es decir, si a mí, yo dejo de creer en este relato de que me va a ir bien, para decirlo de manera, relato meritocrático, ¿no? Sí. Mi trabajo se va a transformar en bienestar personal y eso, y ahí se produce un freno, pues potencialmente pueden haber una situación. Y ese escenario no está muy lejos de la realidad que tenemos hoy día. Hay que sumarle a eso una pila de cuestiones. Chile ha sido todo el tiempo, desde toda su historia, centralista. Y sin embargo, Aysén ocurrió el 2011, si tengo una impresión, Magallanes el 2009. Sí. Es decir, el centralismo por sí mismo no explica las situaciones. Tienen que haber otros factores, organizaciones detrás, dirigentes, líderes potentes, como fue el caso de Aysén, para que estas cosas efectivamente lleguen a la luz, ¿ya? No, las causas estructurales no explican por sí mismo, por eso es muy difícil también. Claro, me imagino. No, esto da para mucho y da para mucho análisis. Me imagino que están vueltos locos ahí en el Centro de Conflicto y Cohesión Social. Ahí estamos tratando de sacar cosas. Bien, Mauro Basauri, entonces sociólogo académico de la Universidad Andrés Bello, también investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Muchas gracias por estar con nosotros hasta ahora de la noche. Gracias a ti. Que esté muy bien. Vamos a una pausa.